se me ocurrió de pronto esta historia. Una ficción, pero que tiene que ver mucho con la realidad, ya que los acontecimientos reales van a alimentar, en buena medida, esta narrativa y tal vez genere un poco de indignación o conciencia social. Y esto es la cuarentena mundialista. Faltaban algunos días para la inauguración del mundial. El balón estaba a punto de rodar en las canchas reglamentarias. El silbatazo inicial, a punto de sonar en todo el estadio, potenciado por los altavoces. Y sin embargo, el ambiente no era festivo para la mayoría de los mexicanos, era de indignación, era tristeza y rabia por la desigualdad, por el desplazamiento, pero también por el trato que estaban recibiendo los infectados. Por ejemplo, en el estado de Nuevo León, vecindarios enteros habían sido clausurados para evitar que los infectados salieran de ellos. Porque poco antes de estar ya en la víspera del mundial, empezaron los primeros brotes. El virus llegó del Congo y desafortunadamente no fue contenido a tiempo. Sí, la gente comenzó a infectarse, principalmente en los barrios bajos, principalmente en las colonias populares, en donde el sistema de salud dejaba mucho que desear. Pronto, aquellos que sucumbían ante la bacteria, aquellos que sucumbían ante el microorganismo, comenzaban a volver a la vida, pero no a una vida como tal, sino una burda imitación de esta. Una máscara de lo que antes fueran las funciones vitales, ahora solo quedaban reducidas a unas cuantas funciones motrices e instintivas que provocaban el caos, porque cada infectado, cada persona reanimada, iba en pos de atrapar a alguien y esparcir la enfermedad. Y la respuesta de nuestro gobierno no fue otra sino que encerrar a infectados y no infectados en aquellas zonas que no le convenían para nada al Samuel ni a la Marianis que se vieran internacionalmente, que los turistas pudieran hablar y documentar a sus países de origen la horrible realidad de los barrios marginales del estado de Nuevo León. Que siempre para adelante, decía el eslogan, que el nuevo Nuevo León, decía la campaña política, y sin embargo, muchos de esos vecindarios seguían estancados en situaciones que llevaban ya desde sexenios anteriores. Y ahora con los muertos vivientes pululando en sus calles, pues era mucho peor. Zonas del norponiente, zonas cercanas a García, zonas enteras de Juárez, Nuevo León, eran cercadas con malla ciclónica y con guardias apostados con armas semiautomáticas y automáticas para evitar que algo saliera, o que influencers y comunicadores valientes entraran a revelar la dura realidad que se vivía. Cadáveres reanimados caminando por las calles, familias enteras resguardadas en sus hogares, como si la pandemia del 2020 hubiera vuelto, pero ahora en una situación muchísimo peor, porque los enfermos trataban de entrar a las casas que estaban cerradas a cal y canto, con barricadas, y otras situaciones en las que la gente tenía que salir de todas maneras a sus trabajos, incluido aquel señor de la compra y venta de chatarra, que valientemente, en una de las colonias populares, seguía saliendo con su unidad de sonido, para ver si podía ganarse algunos cuantos pesos, porque eso sí, el dinero no había dejado de valer, solo era más difícil ganarlo. Ahora, con los muertos vivientes caminando en las calles de las colonias más populares del estado. Y de eso solo nos estamos refiriendo a Nuevo León, porque en el resto del país las cosas eran peor. Ciudad de México, con hordas y hordas de infectados avanzando y tratando de llegar a la zona amurallada del Zócalo y del estadio. Hordas que se enfrentaban a los manifestantes que trataban de salvar la vida de las personas que estaban en medio de la infestación. Los manifestantes, maestros de la CENTE, campesinos, trabajadores y demás colectivos en búsqueda de justicia social se enfrentaban
a las autoridades y también a los muertos vivientes. Era un choque de tres frentes, mientras que la presidenta de la República se hacía lo más güey posible. No hay guerra en México, decía la presidenta. Todo está bien, decían los gobernadores del partido oficialista. Vamos a tomarnos un mes de vacaciones, dijo Samuel García, consciente de que ya no había nada que hacer para evitar la infección. Solo quedaba esperar a que los partidos pasaran en Monterrey y en su área metropolitana para ver la horrible realidad de una infestación que ya no podría detenerse. México estaba condenado. La capital, Monterrey, Guadalajara, las tres sedes mundialistas estaban por caer ante la plaga de los no muertos que trajeron aquellos infectados del Congo. Sin embargo, solo querían que el mundial saliera bien, una especie de victoria simbólica, por orgullo, ya que cancelarlo por la seguridad de todos, tanto mexicanos como extranjeros, sería la peor humillación que podría pasar este país en décadas. Y lo peor del caso es que brotes de la enfermedad comenzaban a verse ya en otros países, y sería mucho peor cuando las personas que se infectaran en suelo azteca fueran a llevar el mal a sus países e infectaran a sus seres queridos, e infectaran a sus conciudadanos, desatando el apocalipsis. Un mundial que desataría el fin del mundo. El último mundial jugado fue en México, en Estados Unidos y en Canadá. La última gesta mundialista provocaría el apocalipsis y, sin lugar a dudas, era prácticamente todo lo que el ser humano se merecía por la soberbia y por no haber cuidado la naturaleza, por haber priorizado el lujo y la vanidad por sobre la dignidad humana. No merecíamos el título de humanos, y ese fue el castigo que tal vez un Dios vengativo, del cual realmente no podemos tener certeza, o de una naturaleza que molesta y tratando de proteger a sus criaturas, desató la plaga para que el ser humano desapareciera y dejara de arruinar lo que millones de años le costó a la naturaleza formar. 28 días pasaron desde la terminación de la gesta mundialista. El mundo ya no es como lo conocíamos. Ciudades enteras están desoladas. Chatarra, autos vueltos inservibles, puentes destruidos, edificios colapsados, oscuridad, silencio. El ser humano se extinguió 28 días después de la gesta mundialista. El virus zombie acabó con todos. No quedó nadie. O los que quedaron aprendieron a sobrellevar mejor las cosas y se ocultaron de posibles grupos de sobrevivientes. Al menos nadie en las ciudades, pero sí en otros lugares. Humanos que aprendieron a coexistir con la naturaleza y a respetarla. Y sobre todo, a no cometer los mismos errores que aquellos que llevaron al mundo a la extinción. Pero no todo el mundo. Los animales, mayoría de especies acuáticas, arbóreas, de bosques, de selvas, ahora están a salvo. La plaga humana era mucho peor que la plaga zombie. Y sin embargo, muchos lo siguen viendo como una tragedia, aunque de verdad fue un respiro para el planeta.